Bueno, entonces, buenas tardes a todos, a todas. La idea, como les decía, voy a compartir pantalla ahora, es ir revisando distintos tipos de preguntas de la prueba, ¿cierto?, de transición, ya la prueba que ustedes tenían que dar, ¿ya? Vamos a ir pregunta por pregunta, ¿ya? Cuando yo les pregunte algo, la idea es que ustedes, por ejemplo, vayan participando igual para ver en qué se están equivocando o qué les cuesta. En, en general, contarles que la prueba de transición de lenguaje o de competencia lectora, ¿ya? Abarca distintas áreas, pero sobre todo está enfocada en la comprensión lectora, ¿ya? A diferencia de la PSU, ya que se daba hasta el año pasado, ya se centra más bien en comprensión lectora sobre todo, ya no está conectores, ya no está plan de redacción como estaba antes, ¿ya? Además, este año tampoco se va a evaluar género lírico, ¿ya? Así que hay que centrarse en el género narrativo, en el género dramático y los textos positivos y argumentativos, ¿ya? Para ir aprovechando el tiempo, vamos a revisar el primer texto, que lo deberían estar viendo, ¿cierto?, en su pantalla, ¿ya? Este texto se llama Tiempo de Ánimas, es un breve cuento y es de Emilia Pardo Bazán, ¿ya? Silenciar los micrófonos, por favor. Ya, muy bien, dice así. El brillo que Simón vio desde lejos no eran monedas, eran botones. Al acercarse al puerto vio cada vez mejor el contorno de una persona que dormía, no solo vestida, sino muy bien vestida, sobre las maderas saladas del muelle. El primer impulso de Simón fue huir. ¿Tendría una espada? ¿Estaría vigilando algo? El impulso duró un instante, cuando escuchó ronquidos. La codicia se le disfrazó de humanidad. Quizás lo puedo ayudar a que no se caiga dormido en el agua, a ubicarse mejor en esta nueva ciudad. Cogió el farolillo y se acercó titubeante, como si tuviera los pies lastimados. Llegó un brote de claridad a la cara del cuerpo en el muelle, un rostro juvenil, pálido por el frío. Entonces reparó en el traje rico de tono oscuro, en la cadena de oro que cruzaba el chaleco, en los botones que lo habían convocado, y así, indeciso, dio un paso más con sus pies lastimados hasta que la madera gimió bajo sus pies y los ronquidos se detuvieron. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Dice así. En la lectura la palabra botones, ¿cierto? Línea 20, significa. ¿Qué significa, según ustedes, la palabra botones acá? Pieza para abrochar una prenda de vestir, flores cerradas y cubiertas por hojas protectoras, objetos que se pulsan para activar un aparato, brotes de las plantas de los cuales surgen hojas o chapas con las que se cubre la punta de una espada. Como está literal, ya tienen que identificar la palabra botones, ¿cierto? Que está ennegrecida y, ¿cierto? Como es vocabulario contextual, ver cuál es el significado que tiene dentro de su contexto. ¿Cuál será la correcta ahí, según ustedes? ¿Cuál es la correcta? Chicos, chicas, la idea es que vayan participando porque si no, no me va a servir mucho, no va a ser lo mismo, ¿ya? Bien, ¿cuál será la correcta para esta pregunta? ¿Cuál creen que será? Ya les nombré la alternativa. ¿Cuál será? Chicas, chicos, ¿cuál será la alternativa correcta acá? Lo pueden ver bien, ¿cierto? Botones acá es pieza para abrochar una prenda de vestir, flores cerradas y cubiertas por hojas protectoras, objetos que se pulsan para activar un aparato, brote de las plantas de los cuales surgen hojas, o chapas con las que se cubre la punta de una espada. ¿Cuál es el significado que mejor conecta, ¿cierto?, con la palabra botones acá? Profe, ve al chat. Ya no lo puedo ver, a ver, es que estoy pendiente de la guía. Si me salgo se me va a poner muy lento. Prefiero que opinen porque si me va a poner muy lento si me pongo a ver el chat. ¿Ya? No puedo estar pendiente del chat y de la guía porque si no se me pone lento. ¿Ya? Así que prefiero que participen. ¿Ya? En este caso era la A, piezas para abrochar una prenda de vestir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se fijan, dice en la cadena de oro que cruzaba el chaleco, los botones que lo había convocado. Si se fijan, al principio, él pensaba que eran monedas de oro. Sin embargo, en el momento que iba avanzando, ¿cierto?
se dio cuenta que lo que brillaba no era oro, sino que eran botones, botones probablemente dorados, ¿cierto?, que brillaban. Y por eso era como que, que lo convocaba, porque era como lo que le llamó la atención. Entonces era la A, ¿ya? Piezas para brochar una prenda de vestir. Bien, la segunda. La palabra claridad se usa en el texto en el sentido de sinceridad al hablar, falta de obstáculos, presencia de iluminación, percepción correcta de algo, cualidad de ser fácil de entender. Vayamos a la palabra claridad acá, en el texto. Dice, llegó un brote de claridad a la cara del cuerpo en el muelle, un rostro juvenil, pálido por el frío. ¿Ya? Pero si se fijan, ¿por qué le llegó esa claridad? Porque había un farol, lo estaba alumbrando con un farol, ¿cierto? Cogió el farolillo, se acercó titubeante como si tuviera los pies lastimados, o sea, con la luz del farol. Entonces, ¿la correcta cuál es para la 2? Si se iluminó con el farol, con la luz del farol, la correcta sería La C. la C, ¿cierto? Exacto, muy bien, gracias. Sí, sería presencia de iluminación. Ya gracias a la luz, ¿verdad?, que daba el farol, es que se ilumina el rostro de la persona que estaba ahí. Muy bien. La 3. ¿A qué aspecto de Simón se refiere el texto cuando dice que la codicia se le disfrazó de humanidad? ¿Se fijaron en esa parte del texto, no? Puede ser A. Pone los intereses de los otros por encima de los intereses suyos. B. Procura presentarse ante otros como alguien distinto a quien es. C. Le disgusta tener un interés, cierto, excesivo, ¿ya? En la riqueza de los demás. D, desconfía de las demás personas porque cree que lo van a robar. O E, trata de convencerse de que está obrando con buenas intenciones. ¿Cuál será la correcta en la 3? Vayamos al texto, ya cuando habla de la codicia, ¿ya? Dice así, a ver, eso está al principio, ¿cierto? Dice, ya, cuando escuchó ronquidos, la codicia se le disfrazó de humanidad. Quizás lo puedo ayudar a que no se caiga dormido en el agua, a ubicarse mejor en esta nueva ciudad, ¿ya? Y al principio dice, claro, al acercarse al puerto yo cada vez mejor el contorno de una persona que dormía, no solo vestida, sino muy bien vestida, sobre la madera salada del muelle. Si se fijan, él obviamente se acercó por su codicia, ¿ya? Él era una persona codiciosa, por eso se acercó a ese lugar, ¿cierto? Porque él buscaba oro, ¿ya? Sin embargo, eran botones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la correcta ahí? La C. Ya, dice, le disgusta tener un interés excesivo en la riqueza de los demás, pero él realmente estaba enojado consigo mismo. Mire, veamos lo siguiente. Dice, esta es la solución. La respuesta correcta para esa era la E. Trata de convencerse de que está obrando con buenas intenciones. No es que él estuviera enojado consigo mismo, sino que se quería autoconvencer de que él era una persona bondadosa. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. Él dice así. En el texto, ¿cierto? Vemos que Simón se acerca cautelosamente a una persona que duerme en el muelle, ¿cierto? Y era atraído, ¿cierto?, por el dorado, atraído por un brillo que ve desde lejos, cuando logra apreciar que el brillo viene de la vestimenta de una persona, ya no eran monedas, sino eran los botones del chaleco de una persona, ¿cierto? Su primer impulso fue huir, quería escapar, ¿verdad? Porque a lo mejor le podía pasar algo. Tendría una espada, estaría vigilando algo, o sea, él le dio miedo, por eso esa sensación de querer huir, ¿verdad? Las partes que aparecen en cursiva, ¿cierto? O itálicas son pensamientos de Simón, ¿cierto? Hay una parte del texto donde está el pensamiento del personaje, ¿cierto? Luego dice que él escuchó ronquidos, ¿ya? Y por lo tanto dijo, ah, claro, este hombre está dormido, ¿ya? Entonces después aparece en el texto su interés por el dinero se le disfrazó de humanidad, ¿ya? Esa palabra de que se le disfrazó de humanidad da cuenta, ¿cierto?, de que él en realidad aparentaba algo que en realidad no sentía. Y después dice, los mismos pensamientos del personaje de Simón, quizás lo puedo ayudar a que no se caiga dormido en el agua, a ubicarse mejor en esta nueva ciudad, ¿verdad? Él quería ser bueno, pero realmente no lo era, él era una persona codiciosa, ¿ya? En ningún momento, ¿cierto? Él no menciona su interés directamente por el dinero, pero en realidad sí era su principal motivación, ¿ya? Y finalmente dice, eh, dice lo siguiente, claro.
O sea, era más bien eso, o sea, que realmente él aparentaba ser algo que no era, y intentaba ser bondadoso, pero no lo era, por eso la correcta era la E, ¿ya? Bien, la 4 dice, ¿cuál de las siguientes citas del texto mejor demuestra que Simón es una persona temerosa? ¿Qué marca de las que aparecen? Por ejemplo, la A, estaría vigilando algo, el impulso duró un instante, se acercó titubeante, titubeante es como dudoso, indeciso de un paso más, los ronquidos se detuvieron. ¿Cuál de todas esas frases encaja mejor con la personalidad temerosa de Simón? ¿Cuál nos da un indicio de que él era una persona ¿D? ya indeciso de un paso más? Podría ser. ¿Y los demás qué piensan? ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? La C, profe. Ya la C se acercó titubeante. Ya, bien. Me gusta que participen, así que súper bien. Veamos. En realidad, la D era un buen distractor, indeciso de un paso más, porque la indecisión da cuenta de inseguridad. Sin embargo, él, pese a su inseguridad, dio otro paso. Entonces, en realidad, ahí damos cuenta de que se le pasó un poco la inseguridad. Entonces, es más precisa la C. La C era la correcta. Se acercó titubeante, ya porque la C lo único que indica es que él tenía temor, ¿cierto? Tenía miedo a seguir avanzando. Entonces, la C encajaba mejor con su personalidad, ¿ya? Muy bien, pero gracias por participar, está súper bien eso. La 5 dice, ¿con qué sentido se usa la palabra impulso en el texto? Vayamos al texto nuevamente, ¿cierto? Y busquemos la palabra impulso, ¿ya? Dice, si se fijan, denme un segundo mientras voy al texto. Ya, vayamos a la palabra impulso. Dice, el primer impulso de Simón fue huir, ¿cierto? En ese contexto, ¿ya? Para que el primer impulso de Simón fue huir, ¿verdad? Después de que vio al hombre, ¿ya? Bien. Entonces, un impulso es un deseo repentino de actuar, es una fuerza aplicada para mover, emisión de corriente de ondas, estímulo dado a otro para que actúe, o un fenómeno que produce un resultado. ¿Cuál será la correcta? La A. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Muy bien, era la A, ¿cierto? También la A. Muy bien, bien, gracias. Era la A, ¿cierto? Porque el impulso es como la motivación que le surgió de un momento a otro de actuar. Entonces, calza, ¿verdad? Un deseo repentino de actuar. Muy bien. La 6. ¿Con qué sentido se usa la palabra tono en el texto? ¿Ya? Eh, dice, dice así en el texto. Entonces reparó en el traje rico de tono oscuro. Ya. Entonces reparó en el traje rico de tono oscuro, en ese contexto. Puede ser A, modulación particular de la voz, carácter de una conversación, estado de tensión del cuerpo, intensidad de un sonido o cualidad de un color. La D. Intensidad de un sonido. ¿Qué piensan los demás? La E. Ya, cualidad de un color. Vayamos de nuevo donde estaba. Dice, les repito, dice, entonces reparó en el traje rico de tono oscuro. Si estamos hablando del traje, ¿cierto? De la prenda de vestir, ya el traje no emite ruido, ¿cierto? Entonces no puede ser algo con un sonido, entonces la D no podía ser. Sin embargo, hablamos de tono oscuro porque era de color, probablemente de un color oscuro. Entonces la correcta era la E, cualidad de un color, ¿ya? Pero muy bien, ¿ya? Bien, vamos a pasar al siguiente texto, ¿ya? Vayan respondiendo igual ustedes, ¿ya? Para que vayan viendo cómo están con las preguntas, ¿ya? La idea es que les vaya quedando claro por qué eran las respuestas y no otras, ¿ya? Bien, el segundo texto pareciera que fuera un poema, ¿ya? Pero es porque es de Calderón de la Barca, y Calderón de la Barca escribe en la época barroca. Siempre es importante que ustedes puedan asociar, ojalá por su conocimiento, su cultura general, al autor de los textos que les toque leer, porque pueden asociar el contexto, por qué escribía así. Calderón de la Barca pertenece al barroco, al siglo de oro español, ¿ya? Y en el siglo de oro español había mucho búsqueda de palabras más rebuscadas, como que la escritura, el teatro, porque lo que vamos a leer ahora es un fragmento de una obra de teatro, tenía mucho de poesía. Muchos de los parlamentos de la obra de teatro del barroco estaban escritos en diálogos, pero diálogos más bien poéticos. Entonces nos vamos a encontrar con versos, ¿ya? Y sobre todo hay ciertos tópicos, porque el barroco es ya hacia el final del siglo XVI-XVII. Entonces hay ciertos tópicos que hacen mucha crítica social.
Calderón de la Barca habla del gran teatro del mundo, ¿ya? Pero, pero claro, porque el mundo, él lo ve como una representación de, o una obra de teatro representa realmente lo que pasa en el día a día. Por ejemplo, los reyes que se quedan con su riqueza, los pobres que siguen siendo pobres, ¿verdad? Hace una crítica a la iglesia, entre otras cosas. Ya, vamos a leer un poco este fragmento. Dice, rico, diga un cuento cada uno, discreción, será prolijo, mejor será que cada uno diga que está en su imaginación. Rey, viendo estoy mis imperios dilatados, mi majestad, mi gloria, mi grandeza, en cuya variedad, naturaleza, perfecciono del espacio sus cuidados. Alcázares poseo levantados, mi vasalla ha nacido la belleza. ¿Ya? Él está hablando, acá cada uno interviene una persona rica, después interviene un valor que es la discreción, y ahí después interviene un rey. El rey está hablando de su gloria, de su riqueza, de su grandeza, inclusive él dice que sus riquezas valen más que la belleza misma. Después vamos a ver otra cosa. La humildad de unos, de otros la riqueza, triunfos son al arbitrio de los hados del destino. Para regir tan desigual, tan fuerte monstruo de muchos cuellos, me concedan los cielos atenciones más felices. Ciencia me den con que a regir acierte, que es imposible que domar se puedan con un yugo no más tantas cervices. ¿Ya? Él está hablando ahí de las personas a las cuales él de alguna manera le están sirviendo. ¿Ya? El mundo, ciencia para gobernar, pide como Salomón. Canta una voz triste dentro, a la parte que está a la puerta del ataúd. Ahí nos fijamos, ¿cierto? Lo que está entre paréntesis es un discurso de una parte, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que estamos dentro del teatro. Después aparece una voz. Esta parte es importante que se fijen bien. La voz dice, rey de ese caduco imperio, está criticando al rey, está diciendo que ya los reyes ya no sirven en este mundo, ¿de qué sirven las riquezas? Cese tu ambición, que pare de una vez por todas tu ambición, que en el teatro del mundo, que es parte de un tópico también, ya tu papel se acabó. Sin embargo, sigue hablando el mismo tópico, vamos a ver qué dice después. En cambio el rey le responde, que ya acabó mi papel, me dice una triste voz. Se refiere, ya está hablando como de la muerte, porque cuando acaba tu papel, acaba el momento que uno muere, que me ha dejado al oírla sin discurso ni razón, pues se acabó el papel, quiero entrarme más, ¿dónde voy? Porque la primera puerta donde mi cuna se vio, no puedo. O sea, uno no puede volver el tiempo atrás, no puede volver a cuando era joven, cuando nació, ya porque siempre, cada día que pasa, nos vamos acercando a la muerte. Esa es la reflexión que da. Ay de mí, no puedo retroceder, qué rigor, no poder hacia la cuna dar un paso, todos son hacia el sepulcro. Ahí se refiere de manera metafórica a que todos cada vez que pasa, cada día que pasa, estamos un paso más cercano a la muerte. Que el río que brazo de mar huyó, vuelva a ser mar, que la fuente que salió del río, qué horror, vuelva a ser río el arroyo que de la fuente corrió, vuelva a ser fuente y el hombre que de su centro salió, vuelva a su centro a no ser lo que fue. ¡Qué confusión! Si ya acabó mi papel, supremo y divino autor, le estaba hablando a Dios, dada mis hierros disculpa, pues arrepentido estoy. Ya, vase por la puerta del ataúd y todos se han de ir por ella, ¿cierto? Están como una especie de funeral. Mundo, pidiendo perdón al rey, bien su papel acabó, hermosura, después habla la belleza, de en medio de sus vasallos, de su pompa, de su honor, faltó al rey. Después habla un labrador. No falte en mayo el agua al campo en sazón, que con buen año y sin rey lo pasaremos mejor. La discreción, con todo es gran sentimiento, luego nuevamente habla la hermosura, y notable confusión, ¿qué haremos sin él, sin el rey? ¿Qué va a pasar entonces? Habla un rico. Volver a nuestra conversación, dinos tú lo que imaginas. La hermosura, ¿a qué esto imagino yo? Mundo, que presto se consolaron los vivos de quien murió, el labrador, y más cuando el tal difunto mucha hacienda les dejó, mucho dinero. Y finalmente dice la hermosura, viendo estoy mi verdad hermosa y pura, ni al rey envidio ni sus triunfos quiero, pues más ilustre imperio considero que es el que mi belleza me asegura, o sea, la belleza por sobre la riqueza, dice la hermosura. Porque si el rey avasallar procura las vidas, yo las almas luego infiero, con causa que mi imperio es el primero, pues que reina en las almas la hermosura. Pequeño mundo la filosofía, el barroco era un movimiento literario muy filosófico, entonces por lo mismo siempre se habla de los temas de la filosofía, de la vida y la muerte. Llamó al hombre,
Si en él mi imperio fundo, como el cielo lo tiene, como el suelo bien puede presumir la deidad mía, que al hombre llamó pequeño mundo, llamará a la mujer pequeño cielo. Y finalmente habla el mundo. No se acuerda de Ezequiel cuando dijo que trocó la soberbia, la hermosura, en fealdad la perfección. Calderón de la Barca. Bien, la pregunta es la siguiente. A partir del personaje de la voz, en este diálogo, que dijimos que se pusieran atención ahí, ¿verdad? ¿Qué tópico literario se presenta? Ya, la voz introducía un tópico, ya, al que aparece, aparentemente era el teatro del mundo, pero después yo le dije que algo empezaba a decir el rey. El locus amoenus dice lugar ameno. ¿Hablan de un lugar ameno acá? ¿Sí o no? ¿Se habla de un lugar ameno en ese fragmento? ¿De un lugar ideal? ¿De un campo? ¿De un lugar ideal? No, ¿cierto? Así que esa se descarta. El teatro mundi o el teatro del mundo. Ese era un muy buen distractor porque el texto mismo se llama el teatro del mundo, pero la voz lo que hacía era dar paso al rey y el rey hablaba de que sus riquezas no le iban a servir después de la muerte. Entonces, en realidad, lo que predominaba era un tópico relacionado con el tema de la muerte, no del teatro del mundo. Así que lo descartamos. La C dice Beatus Iles, que es elogio de la vida retirada. No están hablando, pese a que acá se retira el rey, pero no están hablando que todos se alejen ya y que busquen una vida más tranquila, ya, así que tampoco puede ser. Era la de omnia mors equat, que significa la muerte nos iguala a todos, o sea que finalmente todos vamos a morir, independiente de nuestra belleza, independiente de nuestra riqueza, independiente de que se sea un rico, independiente de que no tengamos riqueza, etc. ¿Ya? Todos los personajes representaban valores, reyes, ricos, etc. Entonces, en el fondo, todos iban a morir. A eso apuntaba. Entonces, la B era la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Quedó claro por qué era la correcta? ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a un texto ya mucho más sencillo. Ya vamos a pasar a un cuento. Ya presten atención. Dice así. El cuento se llama, el que vamos a leer ahora, se llama Alumbramiento, ¿ya? Viene del texto La intención del autor, de Andrés Neumann, ¿ya? Lo voy a ir leyendo y después lo comentamos. Estaba yo la mar de cómodo sentado en un café. Tomaba café, lógico, y leía un libro de cuentos. Siempre me he tomado muy en serio lo que leo, sobre todo si son cuentos. De pronto un hombre irrumpió en el café dando zancadas. Llevaba una melena negra peinada como un arpa delante de los ojos y unas gafas pequeñas y redondas. Lo había visto antes. ¿Cuándo? Hacía poco. De hecho, hubiera jurado que acababa de verlo en alguna otra parte. Di una vuelta en la silla y me abalancé sobre el libro de cuentos recién terminado, que me había dejado sumido en esa grata melancolía durante la que se gestan las opiniones verdaderas acerca de los libros. Lo abrí y volví a mirar la solapa. Era él, el mismo hombre que acababa de entrar, Isaías Osorio, el autor de aquel libro. O sea, ahí tenemos un nuevo personaje, ¿verdad? Isaías Osorio, que va a tomar un papel más importante dentro de esta historia, ¿ya? Y que al mismo tiempo, si se fijan, tanto la persona que estaba leyendo el cuento era un escritor y ahora se va a encontrar con este otro escritor del libro justo que estaba leyendo. Isaías Osorio, joven narrador, dueño de un estilo irritante y entrecortado a semejanza de tantos autores de su generación, Osorio se negaba a yuxtaponer dos frases o a subordinarlas. Narraba así, sin concesiones, una palabra, otra, así, sin más. Si se fijan, ahí en este tercer párrafo, el narrador de la historia nos está diciendo cómo narraba este otro escritor. ¿Ya? Y si se fijan, narraba de manera muy cortada porque ponía puros puntos seguidos, no ocupaba coma, no ponía una frase al lado de otra. ¿Ya? Después dice, Isaías Osorio era un cuentista casi secreto y residía en un pequeño pueblo de la costa que quedaba a más de 500 kilómetros de mi ciudad. Osorio tenía fama de salir poco de su pueblo, así que las posibilidades de que él estuviera de visita en mi ciudad eran de por sí escasas. Comprendí de inmediato que aquel suceso no podía ser otra cosa que una señal. ¿Cierto? Acá él veía como que había una señal, o sea, que no era casualidad, ¿verdad? Que estuviera este autor, este escritor, en el mismo lugar que él. Me decidí a abordar a Isaías Osorio.
Le conté esta historia, le di mis opiniones sobre sus relatos, como suelen hacer los escritores que se tratan, desmesurando sus dos o tres virtudes y omitiendo sin pudor todas las flaquezas, ¿cierto? O sea, más bien se iban en puros halagos. Luego, como suelen hacer los escritores que se tratan, le hablé de mis propios cuentos, le describí mis sueños literarios y mis feros encuentros mágicos. Él me escuchó relativamente interesado y al concluir mi monólogo me pidió que lo invitara a un café, que al final fueron, si no recuerdo mal, 6. Isaías Osorio y yo nos hicimos amigos, lectores mutuos, o sea, se empezaban a leer, a compartir sus textos, hermanos de tinta, ¿cierto? Que apunta, ¿verdad?, a que no eran hermanos de sangre, sino que hermanos en las letras. No nos vimos más de 3 veces, pero estábamos destinados a compartir la suerte. Los cuentos no mienten nunca si uno sabe leerlos. Lo invité a que volviera a visitarme, le confié mis páginas inéditas, o sea, además, confió tanto en él que le entregó su texto inédito que no había publicado nada. Le presenté a todos los escritores de la ciudad, le presenté a mi madre, le presenté a mi novia, compañeros del alma con una misma suerte. Él, en cambio, no me presentó más que disculpas por sus silencios, y presentó algo más. Presentó como suyo uno de mis cuentos inéditos en un concurso y ganó. Si se fijan, ¿verdad? Este podría ser un microcuento, porque el final inesperado igualmente, ¿cierto? Que apunta al tema del plagio y esta confianza, ¿verdad? Que le dio este escritor al otro y que finalmente no era su amigo verdadero, sino que lo estafó, lo embaucó. Bien, pasemos a las preguntas. Pregunta 8. ¿Qué palabra puede sustituir mejor al término tratan sin cambiar el significado? El término tratan está en el párrafo 5. Dice: me decidí a abordar a Isaías Osorio, le conté esta historia, le di mis opiniones sobre sus relatos, como suelen hacer los escritores que se tratan, desmesurando sus dos o tres virtudes. Ya. ¿A qué palabra es equivalente la palabra tratan en ese texto? A intentar, a relacionan, pretenden, ocupan o utilizan. ¿A qué palabra es equivalente tratan en el texto? A intentan, relacionan, pretenden, ocupan o utilizan. Los escritores intentan, se relacionan, se pretenden, se ocupan o se utilizan. Chicos, chicas. ¿La B? Ya, muy bien. Exacto, la B. Se relacionan, ¿verdad? ¿Sí? La palabra tratan, ¿cierto? Se usa en la oración del quinto párrafo. Como les decía, le di mis opiniones sobre sus relatos, como suelen hacer los escritores que se tratan, que se relacionan, ¿verdad? Así que encajaba perfecto. Súper bien, muy bien. La 9. ¿Cuál de Profe, las...? ¿Sí? Sí, diga. no tiene abierto el chat, que algunos niños responden por ahí porque no tienen micrófono. Ah, pero porque ustedes tienen que activar el micrófono, pues no es que no, ¿por qué no tienen micrófono? Es que No, no sé. el micrófono está desactivado para cuando ingresan, pero ustedes lo pueden activar. Le hacen clic al micrófono en Zoom y pueden participar. Es que yo no estoy mirando el chat porque se me pone muy lento el computador, ¿ya? Por eso prefiero que ustedes opinen, ¿ya? Pero ¿saben cómo activar el micrófono o no? Se hace clic solamente, ¿ya? Para que pueda, donde aparece como una nube arriba del micrófono, y ahí se pone a activar. Pasemos a la 9, ¿ya? Si hay algún compañero que responda por ahí, y los que tengan activado el micrófono me pueden igual compartir la respuesta, ¿ya? Bien, ¿cuál de las siguientes opciones es la mejor muestra cómo la visión del narrador sobre Isaías Osorio influye en el relato? A ver, esa grata melancolía, se negaba a yuxtaponer dos frases, un cuentista casi secreto, desmesurando sus dos o tres virtudes, hermanos de tinta. Repito la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones es la que mejor muestra cómo la visión del narrador sobre Isaías Osorio influye en el relato? Esta pregunta puede ser un poco más difícil porque tenían que evaluar la relación que tenían estos dos escritores, no está tan literal acá. ¿Ya? ¿Cuál será la correcta acá? ¿Cuál de las siguientes opciones es la que mejor muestra cómo la visión del narrador sobre Isaías Osorio influye en el relato? ¿En qué parte se ve como un comentario que haga el narrador respecto a la relación que había entre ellos? ¿En cuál de las alternativas?
¿En cuál de las alternativas se ve eso? Que el narrador haga un comentario sobre la relación entre los dos escritores. La E. Muy bien, la E, ¿cierto? Excelente. Hermanos de tinta. Ya, él decía que eran hermanos de tinta, ¿verdad? Porque vivían una misma realidad como escritores, ¿cierto? Porque es típico, ¿cierto?, del encuentro entre escritores, eh, que en este caso representaba la relación entre ellos, ¿verdad? Y además que queda claro que en realidad no son amigos y tampoco hermanos, sino que la visión del narrador influía en el sentido de que para él era como alguien que compartía su misma realidad, que podía entender el sentimiento que él tenía como escritor. Así que era la E la correcta. Muy bien. La 10. El aspecto de Isaías Osorio, que queda mejor reflejado en el último párrafo del texto, es su... Ya, acuérdense que en este párrafo lo que ocurre, ¿verdad? Ocurre este tema del plagio. Pero si se fijan, ya, fíjense cómo está escrito el último párrafo. Fíjense bien, a ver. Fíjense qué pasa hacia el final. De qué característica de del tema que se aborda en el texto se da en este último párrafo. Se los voy a releer. Isaías Osorio y yo nos hicimos amigos, lectores mutuos, hermanos de tinta. No nos vimos más de 3 veces, pero estábamos destinados a compartir la suerte. Los cuentos no mienten nunca si uno sabe leerlos. Lo invité a que volviera a visitarme. Le confié mis páginas inéditas. Le presenté a todos los escritores de la ciudad. Le presenté a mi madre, le presenté a mi novia, compañeros del alma con una misma suerte. Él, en cambio, no me presentó más que disculpas por sus silencios, y presentó algo más. Presentó como suyo uno de mis cuentos inéditos en un concurso y ganó. Si se fijan, este narrador no escribe igual como está escribiendo en los otros párrafos. ¿Notaron el cambio entre los otros párrafos y el último? ¿Qué cambio notan? ¿Qué notaron en el último párrafo? Los puntos seguidos. Exacto, ¿verdad? Acuérdense que él hablaba de que el otro autor, el que lo traicionó, Isaías Osorio, escribía muy entrecortado, escribía con puntos seguidos y no terminaba la frase. Entonces, para él, transmitir lo mismo, de cuánto lo había influenciado ese otro escritor, y para dar también cuenta del enojo, porque si, con esas pausas tan entrecortadas, él da cuenta de que como que fuera como más chocante, como que fuera más cortante todavía. Entonces, claro, la alternativa C sería la correcta, ¿verdad? La C que dice estilo de escritura. Como les comentaba, en el último párrafo se da claramente cuenta uno del estilo de escritura que está usando el narrador, no es el mismo que se usó en los otros párrafos. Así que la correcta ahí era la C. Bien, la 11. ¿Cuál es el conflicto central en el texto? ¿Cuál es el conflicto de esta historia? ¿Cuál es la problemática que está presente acá? La A dice la relación que surge entre dos escritores, la B, las aspiraciones profesionales del narrador, la C, la necesidad de completar una tarea a tiempo, la D, el deseo de un principiante de suplantar al maestro, y la E, la decepción que experimenta un escritor reconocido. ¿Cuál de las alternativas se ajusta mejor al conflicto o tema central del texto? ¿Cuál es el tema principal de esta historia? ¿Cuál es el tema principal de la historia? La relación que surge entre dos escritores, las aspiraciones profesionales del narrador, la necesidad de completar una tarea a tiempo, el deseo de un principiante de suplantar al maestro o la decepción que experimenta un escritor reconocido. Dice la E, profe, en el chat. Ya, gracias. Gracias. Eso les pido igual ya, por favor, que como no puedo ver el chat, que me digan la respuesta. Ya, la decepción que experimenta un escritor reconocido. Es una buena opción, ya la E es una buena opción, pero no era la correcta esta vez, ¿ya? Porque en realidad tiene que fijarse a lo largo de todo el texto, ¿ya? No es que la E estuviera mal, ¿ya? Sino que la decepción solamente se da en el último párrafo. Pero la gran mayoría del texto, el principal conflicto, estaba dado a lo largo de todo el texto, ¿ya? ¿Y cuál era más abarcadora? La alternativa A, la relación que surge entre dos escritores. Esa era la correcta, la A, ¿ya? Porque hablamos todo el tiempo, a lo largo de este cuento, hablamos de cómo se relacionaban estos dos escritores, solamente que la decepción es una forma,
es una forma de la relación de los escritores. ¿Ya? Entonces, por eso era la correcta, porque abarcaba más. ¿Ya? La 12. ¿Con qué sentido, perdón, se usa la palabra dueño en el párrafo 3 del texto? En la parte que dice, Isaías Osorio, joven narrador, dueño de un estilo irritante y entrecortado, a semejanza de tantos autores de su generación. En ese párrafo, ¿cómo, por qué, o sea, cómo se puede traducir la palabra dueño? ¿Cuál es el significado que tiene ahí? Propietario de una cierta cosa, persona con poder sobre algo, que exhibe cierta característica, que defiende algo como suyo, o que es usuario exclusivo de algo. Le repito la frase, dice, Isaías Osorio, joven narrador, dueño de un estilo irritante y entrecortado a semejanza de tantos autores de su generación. Se refiere como un propietario o una persona La C. que exhibe cierta característica, ¿cierto? Súper bien, excelente, era la C, ¿verdad? Porque su característica, o una de sus características, era su estilo de escritura, un estilo que llegaba a molestar, que irritaba a otras personas porque era muy entrecortado. Eso lo caracterizaba. Muy bien. Y la 13, la última que vamos a revisar hoy día, ¿cuál es una creencia del narrador que lo lleva a actuar de cierta forma en el texto? ¿En qué creía este narrador? Había algo que él creía, ¿cierto? Al principio, que le hizo confiar, que había algo que era súper representativo al principio del texto. El estilo de escritura es un reflejo de la personalidad, las coincidencias deben verse como un signo especial, al conocerse los escritores no deben hablar de literatura, un escritor honesto debe señalar las fallas en otro escritor, o es aceptable que un escritor concurse con un cuento ajeno. ¿Qué es lo que le hace al narrador tener confianza en este otro escritor al principio? Está literal esa respuesta. ¿Saben cuál es? La C. Al conocerse, los escritores no deben hablar de literatura. No. Al contrario, él no Ah, hace. no, no. Era la B. Las coincidencias deben verse como un signo especial. Porque si vamos al párrafo 4, dice, las posibilidades de que él estuviera de visita en mi ciudad eran de por sí escasas. O sea, era muy raro que apareciera así como así. Comprendí de inmediato que aquel suceso no podía ser otra cosa que una señal, ¿verdad? Como una pista, una aparición, esa coincidencia era algo especial. Así que la B era la correcta. ¿Ya? Bien, chicos, hasta acá para lo que tenía preparado para hoy. Después vamos a ir revisando la otra parte que faltaba. ¿Ya? Nos quedan varias preguntas más, pero las vamos a ir viendo en la próxima clase. Vamos revisando alrededor de 3, 4 textos por clase. Hoy día revisamos 3. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro de por qué eran esas alternativas? ¿Sí? Miren, yo les voy a subir esta clase, ¿ya? Para que la tengan igualmente y voy a subir el material, ¿ya? Nos quedan pocos segundos antes que se corte igual, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, profe. ¿Ya? Bueno, ahora, como les decía, yo no puedo estar viendo siempre el chat, ¿ya? Porque se me pone lento, ¿ya? Pero cualquier duda, participen, ya voy a mantener los micrófonos activos igual,